Estoy seguro que todos tenemos historias en donde las cosas no han salido como esperábamos, pero han salido mejor de lo que esperábamos. ¿Te ha pasado esto o no? ¿Sí? Que te ha llegado a pasar las cosas que tú esperas un resultado, pero tienes uno mejor. Y dices, wow. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Incógnito. ¿Sí? De Incógnito. Dios trabajando en silencio. Una serie donde estamos viendo la historia de Ruth. Una serie que hemos repetido, que es una historia de gracia, de fidelidad y de redención. Y hoy vamos a ver el capítulo 2 del libro de Ruth. Vamos a ver cómo la historia comienza a tomar un giro, comienza a cambiar. Y así como vimos la semana pasada que en el capítulo 1 Dios estaba trabajando ahí en medio de las situaciones y las decisiones que tomaron y demás, hoy también vamos a ver que Dios estaba trabajando en la historia de Ruth y de su suegra, ¿no? De Noemí. Recordando un poco dónde estamos en la historia del libro de Ruth y lo que vimos la semana pasada, Noemí es la suegra, Ruth es la nuera, ¿sí? Los esposos de ambas se mueren. Entonces Noemí queda viuda y sin hijos, Ruth queda viuda. ¿Sí están aquí? Sí. Quedan viudas las dos, estando en una tierra que se llamaba Moab, una nación, los moabitas en Moab. Ahí estaban Ruth, Noemí y los hijos y el esposo mientras vivían, ahí mueren. Entonces Moab es una tierra pagana, es una tierra fuera del agrado de Dios, por así decirlo. Es una tierra que Dios les había dicho explícitamente a su pueblo que no se relacionaran con ellos, que no buscaran su provisión, su bendición. Y ahí está Noemí, ¿no? Con Ruth. Noemí, siendo israelita, está en Moab con su nuera Ruth, viudas. Quiero recordarte que en una sociedad como aquella, ser viuda y no tener hijos básicamente era el estatus más bajo y más humillante el que podía tener una mujer, ¿sí? Estaban básicamente, una mujer en estas condiciones estaba destinada a que su futuro fuera horrible, no tenían esperanzas, iban a ser pobres toda la vida, iban a tener que mendigar y que vivir de la generosidad de los demás. Y así estaba Ruth y Noemí, en estas condiciones estaban ellas. Ahora, deciden regresar a Belén. ¿Recuerdas esto? Después de la muerte de todos ellos, Noemí decide regresar a Belén. Ruth se va con ella a Belén, y Ruth básicamente se compromete de por vida. ¿Recuerdas esto? Se compromete de por vida con Noemí y le dice: donde tú vayas yo iré, y donde tú mueras yo ahí moriré también. Pero no solo esto, sino que se compromete también con su pueblo. Le dice: tu pueblo será mi pueblo, y también con su Dios. Le dice: tu Dios será mi Dios. No, Ruth hace un compromiso con Noemí, con el pueblo de Dios, pero también con Jehová. Hace un compromiso con él, con Dios, de que él sería su Dios, con el Dios de Israel. Y vemos casi al final del capítulo que Noemí, que significa agradable o dichosa, llega y dice, llegan a Belén y dice: ya no me digan Noemí, díganme Mara, que significa amarga. ¿Por qué? Pues porque ya no tenía familia, se le habían muerto los hijos, estaba viuda, su futuro estaba pintaba horrible, sin esperanza, ya no tenía como ninguna pues sí, esperanza de algo mejor. Pero sobre todo dice: llámenme amarga, porque ella afirmaba que Dios, que el Todopoderoso, la estaba castigando y que ella estaba bajo su juicio y bajo su castigo. ¿Sí estás conmigo? En esto nos quedamos en la historia. Nos presenta el problema, ¿no? Dos viudas pobres con un destino incierto y muy malo, que apuntaba a algo terrible y feo, ¿no? Sin embargo, al final del capítulo 1 se nos da como un rayito de esperanza, una buena noticia. Dice capítulo 1 versículo 22: y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Se fueron por una hambruna. ¿Recuerdas esto? Se fueron por una hambruna, pero ahora regresan a Belén cuando es el comienzo de la siega de la cebada. O sea, ya había comida, ya no había hambruna, se había acabado, ya había comida, y ellas llegan en ese momento. Y algo que nos va a ayudar a entender mejor lo que vamos a ver el día de hoy es tener presentes dos leyes
que Dios le había dado a su pueblo. Dos leyes en especial que Dios le había dado a su pueblo. ¿Sí? La primera ley es, la mencioné la semana pasada, es la ley del levirato. ¿Recuerdas esta ley? Esta ley donde que Dios les había dado que en el caso de que un hombre muriera y dejara a su esposa viuda, entonces el hermano del difunto o el pariente más cercano del difunto debía casarse con la viuda, con la esposa del hermano, ¿no? ¿Sí tiene sentido? Sí. Está medio enredoso, ¿no? Pero el hermano o el pariente cercano del difunto se debían casar con su esposa, con la viuda, para que de esta manera pudiera redimir a la familia, pudiera asegurar el linaje y la heredad de la familia, que no se perdiera el nombre, que no se perdieran las tierras, que pudiera asegurarse la continuidad, ¿no? La heredad del difunto. El hermano se casa con la viuda, y el primer hijo que tengan, o el pariente cercano se casa con la viuda, y el primer hijo iba a tener el nombre del difunto. Iba a ser el heredero del difunto, y de esta manera iba a continuar el linaje, ¿sí? Ahora, te lo dije la semana pasada, y esto es importante porque esta ley es clave en el libro de Ruth. A este pariente que se casa con la viuda y que redime a la familia, se le conoce como el pariente redentor. El pariente redentor, y esto es bien importante en el libro de Ruth, y lo vamos a seguir viendo durante las siguientes 2 semanas, ¿no? Pero esta es la primera ley a recordar. La segunda ley que debemos conocer es esta. ¿Sí estás conmigo? Sí. Levítico 23:22 dice: cuando cieguen la cosecha de su tierra, esto es Dios diciéndole a su pueblo lo que tienen que hacer, y dice: cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. O sea, tienes tu campo, pero no puedes cosecharlo todo, no puedes cegar y cortar todo de todo el campo. Vas a dejar un pedazo libre para el pobre y para el extranjero, ¿sí? Deuteronomio 24:19 dice: cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. O sea, Dios había dado estas leyes, o esta ley de la cosecha, así, para proveer para los extranjeros, para las viudas, para los pobres, para los huérfanos, en otras palabras, para los necesitados, ¿no? Y un dato curioso es que en la historia de Ruth, en ese momento Ruth era viuda, era pobre y era extranjera. Entonces, ahí está, Dios había dado leyes para la provisión de estos necesitados. Entonces, ten en cuenta estas 2 leyes, el pariente redentor y esta ley de la cosecha, ¿no? Ok, dicho eso, vamos a leer capítulo 2 del libro de Ruth. Voy a hacer algunos comentarios y al final vemos algunos puntos. ¿Está bien? Sí, muy bien. Creo que va a estar apareciendo ahí en pantalla. Versículo 1 dice: Noemí tenía un pariente de su marido. Así abre el capítulo 2. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Así comienza el capítulo 2 con otro rayito de esperanza, ¿no? ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 Noemí decía: yo regresé vacía y ya no tengo nada, y que no es que bueno? Ahora el autor nos dice: había un cuate que era familia, que era pariente de Booz, que se llamaba Booz y que era pariente de Elimelec, el esposo difunto de Noemí. ¿Sí estás conmigo? Algo interesante es que esta palabra de pariente en hebreo se traduce como un conocido, como un familiar pero conocido, de esa familia que sabes que tienes pero que ni sabes que tienes, ¿no? O sea, que están ahí, hagan de cuenta algo así. Ahora, dice, este pariente, un hombre de mucha riqueza. Esta palabra de riqueza sí se refiere a que el cuate tenía lana, por así decirlo, pero se traduce también como un asunto, como que él era virtuoso, como que él era valeroso. Vamos a ver que Booz sí tenía lana, tenía su campo y tenía empleados y todo, ¿no? Pero también vamos a ver que él era un hombre piadoso, que era virtuoso. O sea, estás hablando de un cuate íntegro, piadoso y que además tenía lana.
¿Cuántas chicas solteras hay aquí? Estaba buen partido, ¿no? Ahora, ahí está el Booz. Versículo 2 dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí. Siempre que veamos que se menciona a Ruth, vas a notar esto, se dice Ruth, la moabita. El autor quiere que prestemos atención a que ella no era de Israel, que es extranjera, ¿sí? O sea, la moabita, como diciendo, Ruth la moabita. Bueno, Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió, ve, hija mía, ve, hija mía. Me llama la atención que dice que le rogó a Noemí, ¿no? O sea, ¿en qué condiciones estaban como familia para que le tuviera que rogar para poder ir a buscar comida? O sea, ¿sí estás conmigo? Lo sensato era que fuera a buscar comida, si no, no iban a comer. Pero le ruega a Noemí, probablemente porque como estaban en el estatus más bajo y más humillante que había, y Noemí sí era de Belén, a ella sí la conocían, pues era humillante para ella. Entonces Ruth le ruega y le dice, por favor déjame ir a hacer esto. Y Noemí le dice, ve y hazlo. Pero también algo muy importante es que ella le dice, recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y esto es interesante, iglesia, porque la palabra gracia lo que significa es favor, bondad, ¿sí? En otras palabras, lo que Ruth estaba diciéndole es, déjame ir a ver si encuentro favor y bondad en alguien más, para que me deje espigar ahí en su campo y poder traer de comer. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Otra vez, Booz de la familia de Elimelec. ¿Has visto como esas películas o series en donde luego hay un narrador que te está contando la historia, que no está en la escena, pero que te dice, y luego Juanito, 10 años después, que no sé, que ya en el cuadro sale el Juanito ahí haciendo algo, ¿no? Pero te va contando la historia. Eso es lo que está pasando. El autor nos ha dicho que existía Booz, que era pariente de Elimelec, y ahora nos dice, y Ruth fue y espigó en los campos de Booz, ¿no? Pero Ruth ni Noemí, ellas no sabían que Booz estaba ahí. De hecho, yo creo que Noemí ni se acordaba de Booz. Ellas no sabían. Esto es algo que nos dice el autor, pero en la escena, por así decirlo, pues Ruth salió a chambear y acabó en el campo de este cuate, ¿no? De hecho dice que esta frase de fue a la parte del campo de Booz, fue a la parte, en otras versiones dice y aconteció. Y la idea de esto es como si fuera casualmente Ruth llegó a los campos de Booz. Casi por accidente llegó Ruth a los campos de Booz, ¿no? O sea, casualmente llegó a los campos de este galán, de este virtuoso, piadoso, filántropo, o sea, con lana, ¿no? Llegó ahí a los campos de Booz, casualmente, por coincidencia, casi casi, ¿no? Versículo 4 dice, en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Comenzamos a ver, Booz era un cuate piadoso, tenía esta relación con sus empleados, los bendecía en el nombre de Dios y ellos lo bendecían de regreso, ¿no? Entonces Booz dijo a su siervo, versículo 5, dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora y solo se ha sentado en la casa por un momento. Pudiéramos pensar que ya flechó a Booz, ¿no? O sea, que ya la vio ahí y dijo, ah, caray, ¿de quién es esta joven? Es como, ¿y esta? ¿No? Él pregunta de quién es esta joven porque en aquel tiempo una mujer, si estaba casada, le pertenecía al esposo. Y si estaba soltera, le pertenecía al padre. O sea, no era un asunto, o sea, no lo vean tan malo como suena.
así funcionaba, ¿no? Era una sociedad patriarcal, sumamente patriarcal. Pero bueno, una mujer joven ahí en medio del campo, pues, seguramente le pertenecía a alguien, ¿no? Era de alguna familia. Y bueno, yo me imagino, no sé cómo te imaginas tú a Ruth. Yo me imagino a Ruth, que era una mujer joven, porque de hecho Noemí y Boz se refieren a ella como hija mía. Y lo que esto quiere decir es que este cuate Boz era mayorcito, ¿no? Por lo menos era más grande que Ruth. Yo me imagino a Ruth guapa, joven, ¿sí? Pero también, acuérdate que era extranjera. Y vos dice, ¿de quién es ella? Porque seguramente vio que era extranjera. O sea, vio su necesidad, la vio pobre, la vio a lo mejor harapienta, la vio vestida diferente, su acento era diferente, o sea, se dio cuenta que no era de ahí, que era otra, pues que no era de ahí. Si has visto extranjeros en la calle y luego dices, ese cuate bien turista, ¿no? ¿Se reconocen, sí o no? Sí. Claro que sí, sobre todo porque luego usan sandalias bien feas, ¿no? Pero como de Moisés, como cuando salió de Egipto, pero bueno, seguramente Booz reconoció a Ruth, pero no necesariamente fue que reconoció su belleza, sino que vio su necesidad, vio su condición, ¿sí? Y dice que había permanecido todo el tiempo ahí, solo se había sentado un momento. Pareciera que Booz les tenía a sus empleados una casita de descanso ahí. Y la idea, o como se pudiera entender, es que Ruth llegó al campo y fue con el encargado de los segadores y le pidió permiso para trabajar. Y el cuate le había dicho, espérame, deja que llegue mi patrón, el boss, ¿no? Deja que llegue mi patrón, porque yo ahorita no te puedo dejar, o algo así. Entonces Ruth lo que hizo fue que se fue a la casa de campo y se quedó parada esperando. Y solo se sentó un momento, pero se quedó ahí esperando. O sea, estás hablando que esta Ruth, joven, guapa, pero también muy determinada, ella estaba ahí esperando, había pedido permiso, le dijeron espérate, y a lo mejor ahí estaba esperando, ¿no? Entonces Booz dijo a Ruth, versículo 8, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Primer encuentro de Booz y Ruth, primer diálogo. Le dice, no te vayas a otro campo, quédate aquí. No, ¿para qué, no? Quédate aquí. No te vayas de la casa de mis empleadas, quédate con ellas. O sea, y fíjate además, ¿no? Quédate con ellas. Y fíjate además dónde van y ciegan, porque ahí ve tú también con ellas. Ve y ciega también junto con ellas. Ya le dije a mis sirvientes que no te molesten. Booz estaba dando a Ruth la oportunidad, o por lo menos el trato, como si fuera su empleada, una de sus criadas, ¿te das cuenta? Ve y descansa con ellas, quédate con ellas y ve y trabaja junto con ellas. La cosa es que lo que Ruth agarrara iba a ser para ella, no iba a ser para el patrón, iba a ser para ella. Y dice, ve y hazlo así. Booz estaba proveyendo alimento para Ruth, ¿te das cuenta? ¿Sí o no? Además también la estaba protegiendo, le dice, ya les dije que no te molesten. O sea, una mujer guapa, joven, extranjera, segando sola ahí en medio del campo, hubiera podido ser víctima de cualquier cosa, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando que estábamos en el tiempo de los jueces, ¿recuerdas esto? La temporada de los jueces, donde cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. O sea, una mujer sola en esas condiciones hubiera podido ser desastroso, ¿no? Entonces dice, ya les dije que no te diga nada. La estaba protegiendo también. Y aparte también le da agua, le dice, hija mía, si te cansas y tienes sed, ve y bebe del agua que sacan mis sirvientes. O sea, en aquel tiempo no era como que ve y llénate la botella de Bonafont ahí al garrafón, no. No era como de ve y ábrele ahí a la llave y tómate de la... No, sacaban el agua de un pozo y costaba trabajo. Y me imagino a los sirvientes como escuchando y diciendo, caray, pues si yo saqué esa agua, ¿no?
a que saque la suya. Pero vos no le dice, hija mía, si tienes sed, pues ahí está el pozo. No. Ve y disfruta del agua que ya sacaron mis sirvientes. Ve y toma del agua que ya está ahí. O sea, definitivamente Ruth había encontrado gracia, ese favor que estaba buscando. ¿Te das cuenta? Bondad a los ojos de Boaz, provisión, seguridad, consuelo. Versículo 10 dice, ella bajó su rostro. O sea, al escuchar todo esto, que Boaz le dice, no, mira, quédate aquí, trabaja aquí, no te van a molestar, aquí está el agua, aquí está el descanso. Aquí. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? ¿Sí te das cuenta que Ruth no podía creer lo que le estaba pasando? ¿Sí lo notas? Vos le dice todo esto y ella dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y baja su rostro y se postra. Y esta palabra de postró en hebreo significa arrodillarse, sí, postrarse, pero tiene que ver con humildad, con humillarse, con rendirse, ¿sí? De hecho es una palabra, es una de las 7 palabras que hay en el Antiguo Testamento para hablar de adoración hacia Dios. Postrarse en adoración hacia Dios. Obviamente Ruth no estaba adorando a Boaz, pero este acto de humillarse y de total rendición y humildad es lo que Ruth estaba haciendo con él. ¿Te das cuenta? No sabía por qué tanta bondad y ella cae al suelo y con toda humildad, humillada, le dice, ¿por qué? ¿Por qué hallé este favor? ¿Por qué tu favor? ¿Por qué tu bondad? ¿Por qué me has reconocido si soy extranjera? O sea, ¿qué has visto en mí? Soy extranjera. Ahora, lo interesante de este asunto que ella diga soy extranjera es que ella sabía, y esto es importante, iglesia, Ruth sabía que ella era indigna de eso, que ella no merecía ese trato, que ella no merecía esa bondad. Era viuda, era pobre, pero también era extranjera. Los moabitas, no pertenecía ella al pueblo de Israel, no era su identidad, ella no tenía parte en las promesas de Dios, no tenía, era ajena al pueblo, no tenía derechos en la nación, no tenía base, ella no pertenecía ahí. Por ley Dios les había dicho, no busquen el beneficio y la prosperidad de ellos, la paz de los moabitas. Pero me encanta de verdad, en serio, es algo que me gustó mucho ver en esta historia, que la ley imposibilitaba este asunto, pero lo que la ley imposibilita, la gracia lo hizo posible. Y la gracia hizo posible que Ruth recibiera el favor de Booz hacia ella. Y ella responde con humildad ante este favor y la bondad de Booz. Se humilla y dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Yo no debería de estar aquí, no deberías de darme esto. Hubiera sido otra cosa que Ruth dijera, muchas gracias por todo eso, sí me lo merezco, ¿no? ¿Vieras qué bien he tratado a mi suegra? Ruth sabía que no lo merecía. Y sabes, hoy en esta sociedad, el día de hoy, en donde vivimos, estamos en una sociedad que exige sus derechos, ¿no es cierto? Y reclama con exigencia lo que cree que le pertenece, lo que cree que puede reclamar, y lo reclama y lo exige. Y la humildad para agradecer se ha vuelto cada vez más rara en las personas. Creemos que merecemos muchas veces el favor y la bondad de otras personas, que merecemos que nos traten diferente, que merecemos que hagan cosas por nosotros. Y muchas veces hasta exigimos que nos traten de otra manera, que nos pongan como en un pedestal. ¿Te ha tocado ver esto o no? Sí. ¿Tú eres así? No te creas. Demandamos y exigimos, pero ¿sabes algo? En el momento que exiges y que tú crees que mereces, ese es en el momento que tú dejas de agradecer. No solo la bondad de otras personas, también la bondad de Dios. Si tú crees que mereces por cualquier razón que alguien te trate o haga cosas por ti,
y lo exiges y tu corazón es que yo lo merezco y mira yo cómo soy, mira yo lo que hago y mira, en ese momento vas a perder la gratitud hacia esa persona. Y lo mismo sucede hacia con Dios. ¿Estás conmigo? Lo mismo sucede con Dios. ¿Por qué? Porque esta exigencia y esto creernos merecedores viene de un corazón orgulloso, pero la gratitud viene de la humildad. Viene de la humildad. ¿Cuántas veces no creemos que merecemos las bendiciones de Dios, su favor, ¿no? Y le exigimos casi a Dios. Habrás escuchado que luego hay personas que oran y dicen, y yo arrebato la bendición de Dios, y decreto y esto. Espérame, ¿con qué derecho? ¿Sí te das cuenta? ¿Con qué derecho haces esto? O sea, si nos diéramos cuenta que es por pura gracia, que es por el favor de Dios, por su misericordia, por su amor, porque Él es bueno con nosotros, que Él nos da todo lo que tenemos, toda buena dádiva viene de Dios, viene de Él, y es por gracia, es por su amor por nosotros. Y si entendiéramos esto, que cada respirar, cuando abres el ojo en la mañana, hasta el centavo que te cae en la quincena, todo viene de Dios. Si pudiéramos entender esto, creo que lo que pudiéramos hacer es lo que Ruth hizo, arrodillarnos y postrarnos ante la bondad de nuestro Señor. Te das cuenta que en todo el libro, bueno, lo vamos a ver al final, pero si tú lo lees te darás cuenta que en todo el libro Ruth no pregunta por qué le pasan las cosas malas o por qué le pasó lo que le pasó, pero le pasa algo bueno y dice, ¿por qué a mí? Era una mujer humilde que sabía que no lo merecía y eso hacía que lo apreciara y lo valorara todavía más. Versículo 11, vos le responde, Ruth le dice, ¿por qué? Y vos le dice, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. O sea, que le hayan informado en detalle quiere decir que Ruth era tema de conversación en el pueblo, a eso se refiere. Que la gente en Belén estaba hablando de lo que Ruth había hecho y a él ya le había llegado el chisme, ¿no? Le había llegado la noticia, por así decirlo, de que ella había dejado todo para ir a un pueblo, dice que antes no conocías, un pueblo que recién estás conociendo, que apenas llegaste y lo dejaste todo por venir aquí. Grandes actos de amor y fidelidad siempre serán temas de conversación y eso es lo que estamos viendo aquí. Que el Señor, dice versículo 12, escucha esto por favor, dice, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Este versículo, iglesia, es el versículo como el clímax de este capítulo, pero probablemente es el versículo central de todo el libro, ¿sí? De todo el libro. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth había tomado una decisión. Se comprometió con Noemí, pero se comprometió con su pueblo y con su Dios. Ella había tomado la decisión de ir y que Jehová fuera su Dios también. Y al hacer ese compromiso, ahora Dios también estaba, por así decirlo, comprometido con ella como parte de su pueblo, por así decirlo. ¿Sí me explico? Aunque era moabita. El asunto es que esto de bajo las alas, esta figura representa protección, cuidado, consuelo, provisión, como unas alotas que acobijan a Ruth. Y dice que el Señor te recompense, que el Señor te pague esto, todo lo que tu pago sea completo, porque has venido a refugiarte bajo sus alas. El asunto no es que Dios le debiera algo a Ruth, como diciendo, porque por ejemplo pago completo es salario, y suena como si ella hubiera trabajado y Dios le debiera algo, ¿no? Que tu pago sea completo, como tú ya hiciste algo bueno y Dios te debe de pagar eso bueno. Pero esa no es la idea. La idea es que Ruth había ido a refugiarse a las alas de Dios y por esa razón Dios iba a ser Dios con ella. Fiel, bondadoso, misericordioso, verdadero, justo con ella.
no la iba a despreciar, la iba a cobijar, había venido a buscar al Señor y él iba a responder a eso. Y Booz le dice que el Señor, básicamente que el Señor sea Señor contigo también. ¿Sí estás conmigo? Ella había tomado esa decisión de ir con Dios y ahora vemos que Dios estaba comenzando tangiblemente delante de sus ojos de ella a cuidarla y a proveer para ella. Aunque ella antes no lo podía ver, Dios estaba trabajando en ella. Versículo 13 dice, entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. O sea, la gracia que era su deseo en el versículo 2, luego ya no la podía creer y ahora se vuelve una afirmación para ella. He hallado gracia, bondad, favor ante tus ojos. ¿Cómo se dio cuenta de esto? Bueno, no nomás por todo lo que le ofreció, pero también porque habló consuelo para ella, ha hablado con bondad. Esto quiere decir que habló a su corazón, que lo que Booz le dijo tocó su corazón, trajo consuelo a su corazón. Y algo importante es que si te fijas, Booz no le dice, he escuchado todo lo que has hecho, ¿no? Y déjame recompensarte por esto. No le dice, yo te recompenso con esto, ¿no? Esta es tu recompensa por lo que has hecho. No, dice que el Señor te recompense. No yo, que el Señor te recompense. Vos entendía, porque él era un hombre piadoso, con una relación con Dios. Él entendía que él era un medio solamente para bendecir a Ruth, que al final esto era provisión de Dios, venía de parte de Dios hacia Ruth. Era parte de la soberanía de Dios para con ellas. Y aún las palabras de consuelo y lo que habló Booz al corazón de Ruth venía de parte de Dios. Y ella dice, he encontrado esto, he encontrado favor. Versículo 14 dice, a la hora de comer, Booz le dijo a Ruth, o sea, ya se platicaron, ya le dijo, ella ya se hincó, ya le dijo. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. O sea, yo creo que el pan con vinagre ha de haber sabido bueno en ese tiempo, pues, pero dice que comas pan y mojes en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Fíjate, no se sienta junto a Booz, se sienta junto a los segadores. O sea, Ruth sabía que no debía de estar ahí, por así decirlo. Y luego Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Versículo 15, cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. O sea, le ofrece todo lo que ya vimos, pero luego la invita a comer. Y no solo la invita a comer, él le sirve a ella y le da tanta comida que se sacia y le queda para llevar. O sea, después se lo lleva, ahorita vamos a llegar ahí, pero se lleva toda la comida también, lo que quedó. Se acaba la hora de comer, es hora de chambear, y como funcionaba el negocio es que pasaban los segadores primero, los hombres, cortaban las espigas, las cortaban todas, las juntaban en manojos o en gavillas, se las llevaban y luego ya podían entrar las mujeres a recoger todo lo que quedaba o a llevarse las gavillas que habían dejado ahí. ¿Sí estás conmigo? Pero tenían que esperar a que terminaran de cortar. Y Booz dice, no, ella no se va a esperar. Déjenla que vaya junto con ustedes. Y además, háganle así como a la discre que tiren ahí unos granos sin que se dé cuenta y que ella lo recoja, ¿no? O sea, de manera discreta, sin que Ruth supiera, Booz seguía proveyendo para ella. Ella no se va a esperar, se va a ir con ustedes. Y además, y no le digan nada, y además hagan así como que tiran y que la recoja también ella. ¿Tú crees que Ruth ya estaba ahí como despertándole sentimientos al Booz o no?
Puede ser, ¿no? Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado. Y fue como 22 litros de cebada. O sea, 22 litros de cebada más o menos entran como entre 20 y 25 kilos. Más o menos. O sea, joven, guapa, determinada, chambeadora y fuerte, ¿no? Porque no iba a cargar 22 kilos o 20 kilos así de que de aquí a la esquina, de aquí al carro. O sea, se lo iba a llevar del campo a su casa, una bolsa de 20 kilos después de todo un día de haber trabajado. O sea, yo me imagino al boss al final del día así como de, wow, ¿quién es esta mujer, no? O sea, ¿de dónde salió esta mujer? Ella, dice el versículo 18, ella lo tomó y fue a la ciudad. Ella lo tomó el grano, no a vos. Tomó el grano y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth, fíjate, su suegra vio lo que había recogido, todo lo que había trabajado. Y luego Ruth también sacó lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. O sea, recogió todo lo que había trabajado y todo lo que le había sobrado de la comida y se lo dio a la suegra. Ahora la suegra tenía hambre. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. O sea, imagínate, se fue sin nada Ruth y regresa con un montón de comida y la suegra, ¡ah, caray! ¿De dónde sacaste esto? ¿No? ¿Quién se fijó en ti? Yo me imagino si fueran la chaviza de hoy, ¿no? Así como de, ay, suegra, pues ni que estuviera tan fea, ¿no? O sea, como que quién se fijó en mí, o sea, pero ¿quién se fijó en ti? O sea, era una cantidad grande la que llevó. Y ella informa a su suegra con quien había trabajado y le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. O sea, suegra, se llama Boaz. O sea, ten en cuenta que Ruth no conocía nada de Boaz todavía. O sea, lo había conocido, pero no sabía nada más de Boaz. Y Noemí dijo a su suegra, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. O sea, sea Boaz bendito de Dios, que Dios lo bendiga, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. ¿Quién no rehusó bondad a vivos y a muertos? ¿Vos o el Señor? Fue Dios. Esta palabra de bondad es Gesed y la vimos la semana pasada, ¿la recuerdas? Gesed, este amor leal, este amor comprometido, este amor pactal, este amor incondicional que describe el carácter de Dios, que describe cómo es Dios, quién es Dios, ¿no? Dios no ha rehusado su Gesed, Él no ha rehusado quien Él es hacia nosotros, su amor leal hacia nosotros. Él no nos ha dado la espalda. ¿Por qué? Porque a vivos les dio comida, pero a los muertos, ¿te acuerdas de esta ley del levirato? ¿Sí te acuerdas? Fíjate lo que dice, le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. El versículo 1, la palabra que usa para pariente es como cercano, ¿no? Como conocido, más bien como conocido. La segunda palabra para decir pariente aquí, que dice nuestro pariente, se traduce como familia. O sea, el conocido ya se hizo familia. Y la tercera palabra que dice parientes más cercanos se refiere al pariente redentor. O sea, lo que era conocido se hizo familia y lo que era familia ya era un pariente que podía redimir a la familia. ¿Sí estás conmigo? O sea, boom, ahí está. Noemí ya comienza a ver brillar el sol. La amarga comienza a ser dichosa de nuevo. Antes se quejaba, ¿te acuerdas del capítulo 1? Se quejaba de la mano de Dios sobre ella, pero ahora ya le está dando el crédito a Dios. Y ha dicho, Él no ha rehusado su amor hacia conmigo, hacia con los vivos y los muertos. Noemí se estaba dando cuenta que Dios no solo era todopoderoso para castigar y enjuiciar, sino que también era todopoderoso para bendecir y para proveer. Entonces Ruth, la moabita, dijo, además, suegra, ¿qué cree? Él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Ese voz, listo, ¿no? Y dice, no te vayas de aquí, quédate, ¿sí? Sigue espigando aquí.
Los pobres, o sea, los que hacían esto de espigar, tenían que recoger tanto comida en el tiempo de la cosecha, todo lo que pudieran, porque les tenía que durar hasta la siguiente cosecha, porque no tenían más. No te vayas de aquí, sigue cosechando aquí, quédate con mis siervos. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, es bueno que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. O sea, yo creo que Noemí ya tenía algo en mente, ¿no es cierto? ¿Sí te das cuenta o no? Es que suegra, el boss me dijo que me quedara ahí. Y la suegra, pues ahí quédate, mija, ¿no? O sea, versículo 23 dice, y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y ella vivía con su suegra. O sea, Ruth se quedó cerca de las criadas, pero pues cerca de Booz también. Y dice que terminó la cosecha, que se había terminado, habían pasado 2-3 meses ahí, cerca de Booz y Ruth, ella chambeando, él ahí siendo el patrón, pero 2-3 meses ahí habían pasado, a lo mejor se hacían ojitos, no sabemos, a lo mejor era este asunto de te veo, pero cuando volteas me volteo, ¿no? Y no me viste, o sea, yo no sé, pero nada pasó entre ellos, no cambió nada la situación de Noemí y Ruth, solamente estaban llevando comida. ¿Por qué? Porque dice que ella siguió viviendo con su suegra. Pasaron los meses, nada cambió. Fíjate cómo, la verdad es que te lo dije la semana pasada, Ruth, el libro es literalmente, o sea, como pieza literaria es muy, muy bueno. Fíjate cómo este capítulo comienza con Ruth buscando gracia y termina con ella encontrándola en abundancia. Fíjate cómo comienza con un conocido que termina siendo un pariente capaz de redimir a la familia. Comienza con amargura y desesperanza y termina con esperanza y con provisión. Comienza con trabajo, porque ellas llegan al inicio de la cosecha, pero termina en descanso cuando ya no hay chamba, cuando ya termina la cosecha. La pregunta es, ¿en dónde estaba Dios en todo esto? Porque no vemos una intervención directa de Dios. ¿Sí estás de acuerdo? No vemos que Dios intervenga directamente en esta historia. ¿Dónde estaba Dios en medio de esto? Dios estaba trabajando, sí. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, la historia de Ruth, lo mencionaba al principio, vemos que es una historia de gracia, de fidelidad y de redención. Pero creo que lo que más brilla en el capítulo 2 es la gracia de Dios. La gracia de Dios que estaba trabajando en la historia de Ruth y en la historia de Noemí. Porque ellas iban a ver que ellas habían regresado a Belén, pero su esperanza no estaba en el pueblo en el que regresaban, sino en el Señor del pueblo al que ellas iban a ir. Estaba en Dios su esperanza y Dios estaba ocupando de ellas y ellas iban a empezar a ver cómo Dios iba a proveer para ellas también. Él iba a hacer brillar su gracia sobre de ellas. Y hay 3 lecciones que creo que podemos aprender acerca de este capítulo 2 que nos hablan sobre la gracia de Dios y cómo Dios estaba trabajando en esto. ¿Sí estás conmigo? ¿Me permites tomar café? Gracias. No. Vemos a Dios trabajando en silencio en esta historia, capítulo 2, punto número 1, mostrando su gracia en lo cotidiano. Tú y yo podemos leer esta historia y pensar pues que es una bonita historia, ¿no? Pero date cuenta que es una historia, o sea, es un libro histórico, sucedió en la vida real, fueron personas reales, fue una situación real, ¿sí? Y estamos hablando de una familia, de 2, ¿no? La suegra y la nuera, de una familia que tenían un problemón, ¿te das cuenta? Que tenían un problemón hacia su futuro, que eran pobres, eran viudas, estaban desamparadas, tenían un problema familiar y estaban viendo cómo echarlo a andar, cómo salir adelante, ¿sí? En medio de ese problema, Ruth decide ir a trabajar porque era lo que ella tenía que hacer, lo que podía hacer. En medio de su situación era lo que ella tenía que hacer. Tenía que salir a chambear para agarrar grano, agarrar comida y poderla llevar a su suegra también. Por otro lado, Booz era el patrón,
Él no hizo nada extraordinario, fue a sus tierras a un día más en su oficina, eso era. No estaba haciendo nada del otro mundo, era algo cotidiano para ellos, ¿te das cuenta? Ellos estaban haciendo lo que ellos tenían que hacer, estaban viviendo su vida, tratando de resolver sus problemas, disfrutando sus bendiciones, siendo diligentes en su trabajo, de manera normal, de manera cotidiana. Así como tú y yo vivimos todos los días, ¿no? ¿Tú crees que fue casualidad que Ruth y Boaz se encontraran? ¿Tú crees que fue con coincidencia, ¿no? Que terminara en el campo del cuate, de este magnate que iba a terminar siendo su esposo después? Algunos bien espirituales dicen, no, en Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. ¿Se ha escuchado esto? No fue coincidencia, no fue un asunto casual. El autor usa este lenguaje y dice, de manera casual, casi por accidente llegó ahí, pero Dios estaba dirigiendo sus pasos. Dios estaba dirigiendo tanto a Ruth como a Boaz. Piénsalo, piensa bien. Imagínate todo lo que tuvo que encajar, no solo ese día, pero desde antes, todo lo que tuvo que funcionar para que en ese momento, ese día, se conocieran Boaz y Ruth. Y para que, después, eventualmente se casen, salga David de su descendencia, el rey David, y eventualmente Cristo. Pero imagínate, una extranjera que eran casi como enemigos de los israelitas. ¿Te das cuenta todo lo que pudo pasar? ¿Lo podemos pensar? ¿Sí? ¿Estás aquí? Dice un comentarista, detrás de una circunstancia tan inocente, un detalle tan cotidiano, allí estaba Dios. ¿Cuántas de las grandes decisiones de nuestra vida han conocido la misma providencia? O sea, es en la vida ordinaria de ellos fue que lo extraordinario de la gracia de Dios se hizo presente. Ruth tuvo que salir a trabajar, pero lo hizo con esfuerzo, con intención, trabajó todo el día. Ella no se quedó en el sillón con Noemí, ¿no? Vamos a orar hasta que el Señor nos mande pan del cielo otra vez, no. Ella dijo, déjame ir, te ruego que me dejes ir a buscar de comer. Salió, hizo lo que tenía que hacer y en el camino, mientras ella hacía lo que le tocaba, la gracia de Dios se fue haciendo evidente para ella. Lo que te quiero decir con todo esto es que la gracia de Dios se hace evidente en nuestra vida conforme tú y yo caminamos, conforme vivimos, conforme avanzamos. Ruth no estaba esperando un milagro, ¿te das cuenta? Ella salió a trabajar para buscar de comer. Y a veces tú y yo tenemos un problemón y nos sentamos y Dios, tú soluciona y no hacemos nada de lo que podemos hacer, de lo que nos tocaría hacer. Pero como avanzamos, cuando hacemos lo que nos toca, Dios va mostrando su favor y su gracia hacia nosotros. Todos nos despertamos todos los días, cada mañana, con a lo mejor una situación en el trabajo, a lo mejor una situación en la familia, de salud, de dinero, a lo mejor algo emocional, no sé. Todos nos despertamos con problemas en la vida, ¿sí o no? Sí. Pero no te puedes quedar en el sillón a esperar. Mientras oras, sigue adelante, sigue avanzando, caminando, viviendo una vida piadosa, buscando vivir conforme a la voluntad de Dios. Haz lo que te toca y lo que puedes y confía en lo que no puedes, que Dios está trabajando y que Él es bueno para contigo. Fíjate, David Guzik dice en su comentario de este pasaje, dice, muchas veces cuando realmente estamos caminando en el Espíritu, podemos ver la mano invisible de Dios únicamente cuando miramos hacia atrás. Si pasamos demasiado tiempo tratando de ver su mano delante de nosotros, podemos causarnos problemas. O sea, a medida que avanzas, tú vas a poder ver hacia atrás y ver cómo Dios ha sido bueno contigo. Pero si tú te la vives esperando ver hacia el futuro y ver las bendiciones y pensar en las bendiciones, puede ser problemático para ti. No vas a lograr mucho de esa manera. Confía en Dios, pero sigue caminando, sigue avanzando de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que Él quiere para ti. Iglesia, a medida, yo estoy convencido de esto. Estoy convencido que una buena manera de conocer la voluntad de Dios para nosotros es viviendo. ¿Sí estás conmigo?
es viviendo nuestra vida conforme a su palabra, tratando de ser diligentes, obedientes, fieles a Él, pero viviendo nuestra vida. Y de esa manera vamos a ir viendo cómo Él abre y cierra puertas, cómo Él quita y pone personas, cómo Él es bueno con nosotros. Vamos a ir descubriendo su voluntad en nuestra vida, cómo Él está trabajando en lo cotidiano de nuestra vida. Tu vida no es, tu historia, tu vida no es un producto al azar. No pienses que tu historia se escribe al día, ¿no? Y que ya hay borrón y cuenta nueva y que se va escribiendo. No. Tu vida ha sido escrita por Dios, por el Dios de Israel, por el Dios de Ruth, por nuestro Dios. Vive, camina, no te estanques en tus problemas. En lo simple, en lo cotidiano, es donde la gracia de Dios puede transformar tu vida. Confía y sigue adelante, confía que Él está trabajando por ti. También vemos a Dios trabajando, punto número 2, proveyendo gracia abundante. Bueno, Ruth buscaba encontrar el favor y la bondad de alguien, ¿sí? Pero encontró más de lo que ella buscaba, ¿estás de acuerdo? Recibió y encontró más de lo que ella se esperaba. Fue tanta bondad la que encontró en Boaz que ella no lo podía ni creer. Lo visible, lo tangible que ella encontró fue mucho. Boaz le ofrece trabajo, le da un lugar para descansar, la trata como empleada también, le dice, ahí está el agua, ahí dejen caer, le da un montón de comida, hasta se la lleva a su casa, ¿no? Ella encuentra un montón de provisión, encuentra mucho favor, mucha bondad, pero esto es lo tangible, lo visible. Por otro lado, vemos también una parte invisible que Ruth no se dio cuenta, que fue cuando Boaz le decía a sus empleados, no la molesten y háganla discre, ¿no? Como que la tiran los granos. Porque si ella hubiera estado presente ahí, probablemente, y fue algo que leí en muchos comentarios y creo que tiene sentido, si él hubiera mostrado un favoritismo sobre sus empleados y todo, hubiera expuesto a Ruth y la hubiera hecho sentir más incómoda. Esto probablemente Boaz lo hizo de manera discreta con sus siervos. Hey, Ruth por allá y él aquí, hey, háganla discre, tiren granos, no la molesten, cuídenla, ¿sí? Déjenla que lo haga. O sea, de manera invisible también Boaz estaba mostrando su favor hacia ella. Y ella ni se enteró, ni supo a lo mejor de esto. Vio el fruto, pero no supo que él había hecho esto. Y yo creo que muchas veces nosotros reconocemos la gracia de Dios por lo tangible, por lo que vemos. Dios es bueno, me ha dado esto, ¿no? Me dio esto, me dio el otro, me dio esto material, me dio esto por el pan, por el agua, por las bendiciones que podemos ver y palpar. Y claro, todo viene de Dios y todo es por la gracia de Dios. Pero iglesia, la gracia de Dios no siempre es ruidosa, la gracia de Dios no siempre es escandalosa. Muchas veces la gracia de Dios sucede en tu vida sin que tú te des cuenta. Piénsalo, Dios no deja de ser bueno. Ruth recibió más de lo que ella esperaba, porque la gracia de Dios no es limitada, es abundante, da más de lo que pedimos. Boaz no le dio solo lo necesario, le dio más de lo que ella necesitaba. Y así es nuestro Dios, generoso, misericordioso, proveedor. Dice Efesios, ¿no? Es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos. Y yo creo que si tú puedes ver hacia atrás en tu historia y empezar a reconocer la gracia de Dios, no solo en las cosas tangibles, también lo vas a poder ver en las intangibles, en las invisibles. ¿Te has preguntado de cuántas cosas Dios no te libra cada día? En serio. O sea, ellos vivían en la temporada de los jueces, nosotros vivimos en México. O sea, en serio. En una sociedad como en la que vivimos y con la inseguridad que vivimos, salir a la calle y que no te pase nada, o sea, ¿Sí me explico? ¿Te das cuenta cómo Dios obra también a tu favor? Yo me doy cuenta yo me doy cuenta con mis hijas de verdad. O sea, que el día de hoy ellas tengan 10 dedos en las manos y eso es milagro de Dios.
O sea, hay veces que de veras Fina y yo no, o sea, hacemos lo humanamente posible por cuidarlas, pero como son ellas, o sea, hay veces que yo digo, Señor, gracias que puedo depender que tú las cuidas mejor que yo, que tú obras todo, que tú eres bueno con ellas, que tú ves por ellas. Que Iglesia, así también somos nosotros. O sea, date cuenta de todo lo que Dios puede hacer a tu alrededor, hasta donde podamos imaginarlo, para tu favor, para tu bendición, para protegerte, para proveer para ti. Y tú a veces ni cuenta te das. Reflexiona en esto. Aún en medio de situaciones difíciles, Él está trabajando y su gracia, su favor y su bondad están activamente trabajando en tu vida, aunque tú no lo puedas ver. Y vemos a Dios también trabajando, no solo en Ruth, punto número 3, sino también en Noemí. Noemí, ¿qué está pasando, no? En Noemí. Punto número 3. A través de una gracia impactante, Noemí fue impactada al ver la cantidad de comida con la que llegó Ruth. Ah, caray, ¿de dónde sacaste todo eso? ¿Quién se fijó en ti? ¿Quién se fijó en ti? Y esto dio paso a que la amargura que había en Noemí comenzara a darle crédito a Dios. Y ella dijera, Él no ha rehusado su amor, su bendición, Él no ha rehusado quien Él es, no nos ha dado la espalda a nosotros. Y podemos ver un corazón que estaba amargo, en amargura, que comienza a ser transformado en gozo y en esperanza. ¿Sí lo ves? Iglesia, la gracia que ha recibido puede impactar a otros. Puede impactar a otros. De tal manera que otros te pregunten, ¿quién se fijó en ti? Mi Señor se fijó en mí. Dios ha sido bueno, Dios es bueno conmigo. Él se ha fijado en mí. Y otros al ver esa gracia derramado en tu vida y que tú digas, el Señor ha sido bueno conmigo, puede tocar corazones y transformar corazones de amargura en gozo, de desesperanza en esperanza. Pero la gracia que tú tienes, la gracia que tú has recibido puede impactar a otros. Yo estoy seguro que si tú conoces al Señor, tú y yo podemos decir que en necesidad, en pobreza, en salud, en enfermedad, en cualquier situación, Dios sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno con nosotros. Él es fiel, Él no nos da la espalda. Es quien Él es. Es parte de quien Él es. No es lo que Él hace, es quien Él es. Él es bueno. Y hay personas que necesitan ver tu vida y saber que Dios es bueno. La pregunta es, ¿estás compartiendo esa gracia que has recibido? A lo mejor con lo material, sí, Ruth llevó en especie alimento, claro. A lo mejor Dios te ha bendecido. ¿Estás compartiendo la gracia que has recibido con los necesitados? Pero aún más, fíjate, le llega lo bueno a Ruth y Ruth dice, ¿por qué a mí? ¿Qué es cuando alguien te chulea lo que tienes? ¿Qué dices? Sí, pues vieras cómo he chambeado por esto. No, pues, vieras cómo me he esforzado. Claro, hay valor en tu diligencia y en tu esfuerzo y tu trabajo, pero es Dios quien te ha dado eso. Ruth trabajó, pero Dios fue el que hizo crecer la cosecha. Los frutos de tu trabajo no los ganas tú, te los da Dios. ¿Qué haces? ¿Estás compartiendo esta gracia con otros? Sobre todo tu fe, la gracia que has recibido en Jesús, ¿la has compartido? ¿La estás compartiendo con alguien más? De manera que digan, ¿quién se fijó en ti? Estabas tan destrozado, tan tronado, estabas bla, 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 bla. ¿Quién se fijó en ti? ¿Por qué hay tanta bondad en tu vida? El Señor me ha rescatado y un corazón pueda ser transformado a Cristo. ¿Lo estás compartiendo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de tu fe? Y lo digo en serio, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Ay, es que yo ando lavando cerebros, por favor. O sea, ¿estás compartiendo esa gracia del Evangelio a otros para que sean transformados? Quiero comenzar a cerrar con esto. Mira, iglesia, algo muy importante que debemos entender cuando hablamos de la gracia de Dios es que partimos de que no la merecemos y que no la ganamos. Porque si tú y yo pudiéramos ganar y merecer el favor de Dios, ya no sería gracia, sería mérito, sería retribución, sería recompensa.
No lo merecíamos, no lo merecemos. Y Ruth no merecía esa bondad de Booz hacia ella. Aunque ella trabajó, ella no merecía que Booz la tratara de esa manera y tanta bondad. Y Dios, esta bondad venía de Dios, sí, pero hay que ver también que Dios utilizó a Booz para mostrar su gracia y su amor hacia la vida de Ruth. ¿Sí estás conmigo? Iglesia, nosotros hoy en día tenemos a alguien que es mucho más grande y más valioso, más piadoso, más importante que Booz. Tenemos a Cristo. Tenemos a Jesús. Dios utilizó a Booz para mostrar su gracia, pero Jesús es la gracia de Dios, es la gracia encarnada de Dios. Él mismo es el favor, el verbo hecho carne, el favor, el amor de Dios, leal, comprometido. El amor de pacto de Dios hacia nosotros está en Jesús. Él es. Su misericordia, su favor está ahí en Cristo, lo vemos en Jesús. ¿Sabes? Booz anticipa, y la historia de Ruth lo vamos a ver al final, pero la historia de Ruth nos anticipa lo que Cristo haría por nosotros. Porque así como Ruth era extranjera y estaba separada y alienada del pueblo de Dios y de las promesas de Dios, así estábamos tú y yo también. Separados de Dios, alejados de Dios, extranjeros, sin parte en sus promesas. Separados de Él, y en esas condiciones Cristo vino y murió por nosotros, y Él es quien provee para nosotros. Él provee el verdadero descanso, no una casita para que vayas y descanses. Jesús dijo: vengan a mí los cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Él provee el descanso que tú necesitas. También Jesús no solo nos invita a comer como Booz lo hizo con Ruth, y Booz le preparó ahí el plato y le dio de comer. No, Jesús prepara toda la mesa para que tú te sientes con Él. Él ha preparado toda la mesa. Y no solamente te da de pan, sino que Él vino y se entregó a Él mismo. Y Él es el pan de vida. Y Él tiene un lugar, si tú decides venir y refugiarte en Él y conocer al Señor, Él tiene un lugar en la mesa para ti. Para que en la eternidad estés en su presencia, pero que para que en esta vida tengas comunión con Él. Y puedas tener una relación con Él. Iglesia, lo que te quiero decir es que, fíjate, Booz le ofrece agua. Jesús dijo: si alguien bebe del agua que yo les daré, no tendrá sed jamás. Iglesia, en Jesús está toda nuestra satisfacción. Y esto es por pura gracia, sin merecerlo, sin ganarlo. Él se entregó por nosotros. Él murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros, por tus pecados, por el perdón de tus pecados. Y si tú vienes el día de hoy y así como lo hizo Ruth, te humillas delante de Él sin orgullo, dejando tus exigencias, tus reclamaciones, lo que crees que mereces, dejándolo a un lado, y con humildad te humillas delante del Señor y le reconoces como tu Señor y Salvador, tú puedes hoy venir a la mesa y comenzar a tener comunión con Cristo, encontrar ese descanso que estás buscando, refrescarte en el agua de vida eterna que ahora hay en ti, que Él te da. Yo te quiero animar a que le entregues tu vida a Cristo, que decidas refugiarte en Él verdaderamente, con un corazón quebrantado y humillado. Él no te va a despreciar, Él no te va a hacer a un lado, Él te va a cuidar, Él va a protegerte, Él va a proveer para ti. Tú vas a poder ver y notar su gracia inmerecida en tu vida. ¿Sí estás conmigo? Tu historia importa, claro que sí. Pero voltea para atrás y vas a ver cómo su gracia ha obrado en tu vida, y te darás cuenta que tu historia solo cobra sentido cuando es redimida por Jesús. Quiero terminar con esto, iglesia. Mira, en medio de tus problemas, de tu cansancio, de tu amargura, Dios sigue trabajando su gracia en ti. Él sigue siendo bueno porque es quien Él es. De maneras visibles o de maneras invisibles, Dios está trabajando en ti. ¿Lo puedes creer? Tu vida no son coincidencias, buenas o malas, no son golpes de suerte. Tu vida ha sido escrita por Dios. Y si tú vienes y te refugias en Él,
Tu historia va a encontrar sentido y congruencia, porque vas a poder ver y conocer el amor de Dios, su gracia a través de cada paso que has dado, y vas a poder tener la certeza que cada paso que des, Él va contigo también. Yo quiero animarte el día de hoy a que puedas reflexionar en la gracia de Dios, de dónde te ha sacado y lo bueno que ha sido contigo. Porque mira, la medida con la que tú puedes reconocer o entiendas tu maldad, tu pecado y tus ofensas hacia Dios, en esa misma medida va a ser casi casi proporcional a cómo tú vas a agradecer y vas a adorar a Dios. Él es bueno. Él es bueno.